versículo 27. Dice la palabra del Señor: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Bueno, amados hermanos, como hemos visto desde exposiciones bien antiguas y aún muy recientes como la de hace 15 días, Mateo nos está confrontando bastante fuerte con la fe. Si recuerdan, nos ha informado que los discípulos de Cristo son unos pusilánimes. Desde el capítulo 2 o 3 ya está mostrando que ellos son faltos de fe, que ellos dudan mucho, dudan incluso cuando Cristo está con ellos. Entonces, Él utiliza de una manera estratégica ejemplos para confrontarlos. Y ha sido bastante fuerte aún para nosotros ver cómo el Evangelio nos muestra a otras personas que, aunque en ese momento no hacen parte de los discípulos, contrastados con los discípulos, tienen una inmensa fe. Ya utilizó un leproso, ya utilizó un centurión pagano, ya utilizó los amigos del paralítico y aún el mismo paralítico para confrontarnos. Y uno piensa, bueno, pues ya fue suficiente. Pero hace 15 días la palabra de Dios nos dejaba ver la fe de un hombre principal. Y también nos dejaba ver la fe de una mujer que sufría de flujo de sangre por 12 años. Esa fe que era genuina y que era fuerte. Esa fe que triunfaba aún frente a los silencios del Señor. Esa fe que se encontraba frente a las manifestaciones del Señor y en vez de derrumbarse, adquiría convicción. Esa fe que aún frente a la oposición seguía caminando detrás de Cristo. Esa fe que aún frente a las posibles incoherencias que se presentan en el camino, sigue ahí. Una fe ejemplar, la de el hombre principal y la de esta mujer que sufría de flujo, porque aún siguen con fe después de los resultados. Es espectacular la fe de estos hombres. Ahora, con eso la palabra de Dios nos hacía una pregunta. ¿Recuerdan el título del sermón de hace 15 días? ¿Y cómo está tu fe? Mateo nos viene insistiendo, ¿y cómo está tu fe? Que si uno la contrasta con aquellos hombres, bueno, pues creo que necesitamos algo de fe. Y uno dice, bueno, ¿y para qué nos hacen esa pregunta de cómo está tu fe? Pues precisamente para confrontarnos y llevarnos a un autoexamen. Mateo deja ciertos huecos en su narración para que nosotros los llenemos. ¿Cómo está mi fe frente a los silencios? ¿Cómo está mi fe ante la oposición? ¿Cómo está mi fe frente a las posibles incoherencias? Pero ¿cómo está mi fe también frente a los resultados? Y bueno, uno dice, bueno, pues después de el principal de la sinagoga y también la mujer del flujo de sangre, ahora sí Mateo ya no nos va a confrontar más. Ya con esto aprendimos, somos hombres de gran fe. Él ya va a pasar a otro tema. Pues la respuesta es no. Mateo nos va a seguir insistiendo en este tema. ¿Y por qué, Mateo, nos insistes en este tema? ¿Y por qué, pastor, otra vez el tema de la fe? ¿Será porque tenemos tanta fe que nos sobra? ¿O por el contrario, será que nos falta mucha fe? Porque es que uno sale del pasaje
escuchando un pasaje como el de hace 15 días, y el lunes ya otra vez faltos de fe. Y se nos olvidó todo lo que aprendimos el domingo, un día antes. Imagínense, aunque sea fuera hace un año, pero un domingo antes. ¿No será que sí? Ay, como que no, como que eso. Entonces, Mateo nos quiere confrontar. Ahora, para el lector de este tiempo, que lo comparen con un leproso, es fuerte. Que comparen a los discípulos con un centurión pagano, es fuerte. Luego un paralítico, luego esta mujer y luego un principal de la sinagoga. Y uno dice, bueno, ¿qué más pasa entonces y con qué nos va a confrontar más? Pues con dos ciegos. Querían un golpe más fuerte, pues dos ciegos es un contraste bastante duro. Porque un ciego no ve. Imposible, con los ciegos cómo van a tener más fe que nosotros si ellos ni ven. Bueno, el título del sermón de hoy es La mirada clara de dos ciegos. Vamos a ver 3 puntos en este pasaje. El primer punto es el clamor de dos hombres de fe. Ya despejé porque tienen mirada clara. El clamor de dos hombres de fe, que está en el versículo 27 y 28. Luego vamos a ver la respuesta de Jesús a estos hombres de fe. Versículo 29 al 30a. Y luego vamos a ver una recomendación de Jesús a estos hombres de fe. Repito los puntos. El clamor de dos hombres de fe, la respuesta de Jesús a estos hombres de fe, y el último punto, una recomendación de Jesús a estos hombres de fe. Clamor, respuesta, recomendación. Vamos a mirar el primer punto. El clamor de dos hombres de fe. Versículo 27, acompáñenme ustedes también a las Escrituras. Pasando Jesús de allí, ¿le siguieron quiénes? Dos ciegos. Dando voces, ese dando voces es grito, por eso lo leí gritando, porque uno no lee la Escritura dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. No. Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Hay dos signos de admiración grandotes para que cuando leamos las Escrituras lo hagamos de esa manera. Cuando leemos las Escrituras de esa manera, estamos metiéndonos a los valores del mundo de los valores del texto. Estamos metiéndonos con estos ciegos y gritamos de la misma manera. Uno ciego no gritaría, Señor, ten misericordia. No, a grito entero. Y bueno, Jesucristo salió de la casa del principal de la sinagoga, ¿recuerdan? Y por el camino aparecen estos dos personajes que ya nos describieron que son ciegos. Ahora, ¿qué es ser ciego en este tiempo? Ser ciego en el tiempo del mundo mediterráneo, del mundo de la Biblia, era quedar en un estado bastante complicado. ¿Por qué? No podían trabajar, no podían tener cómo conseguir un sustento diario, y recordemos que un tipo de enfermedad en este contexto era prácticamente quedar marginado y excluido del pueblo. Lo hacían a un lado, así como los leprosos los hacían a un lado, así como una mujer que sufría de fiebre la hacían a un lado, pues los ciegos también los excluían. Recordemos que aún en Levítico eran excluidos de los servicios religiosos, como sacerdotes. Ahora hay que hacer una aclaración. ¿Por qué los sacerdotes no podían tener un tipo de defecto? Porque representaban un sacerdote que iba a venir perfecto, que es Cristo Jesús. Con ese pasaje no tiene que aplicarse ni a los ministros ni a los predicadores de la palabra, como cierta vez dijo una mujer que un hombre cojo, esto no podía predicar. No tiene nada que ver Levítico. Levítico apunta a que iba a venir un sacerdote sin mancha, perfecto, que es Cristo Jesús, refiriéndose al sacerdocio. Ahora, además de ser marginados, eran catalogados en el grupo de los pecadores. ¿Recuerdan? Su maestro se sienta con pecadores y publicanos. Entonces,
noten por un momento qué era ser ciego. No puede trabajar, prácticamente le toca volverse un mendigo, ahora todo el mundo lo rechaza, ellos quieren entrar al templo y no los dejan, y más encima son acusados de ser pecadores por todo el pueblo. Ahora, uno dice, ¿por qué no los dejaban entrar al templo? Es una pregunta que surge, y hay un pasaje que quiero que vayamos un momento al segundo libro de Samuel, capítulo 5. Puede ser que el pueblo interpretó este texto de manera errónea. Ahora, uno dice, bueno, de pronto en este pueblo lo interpretaron mal, pero yo leí comentarios de esos versículos y me impresionaba que dijeran, o sea, algo similar de que los ciegos no podían adorar. No era en el contexto reformado los comentarios, pero me impresionó mucho, yo diciendo, pero ¿cómo van a sacar si el mismo texto dice, qué es? Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 8. Mira lo que dice. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera ¿a quiénes? A los cojos y ciegos, aborrecidos del alma, ¿de quién? De David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Tal vez, no es que David nos dijo que no podían entrar ni los ciegos ni los cojos a la casa, ni a adorar. Y yo leí interpretaciones así, pero yo decía, pero si el mismo pasaje está diciendo a qué se refiere David. Noten un momento el versículo 6. David está tratando de recuperar Jerusalén y está en una guerra con los jebuseos. Y mira lo que pasa. Entonces, versículo 6, marchó el rey con sus hombres a Jerusalén. ¿Contra quiénes? Los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, noten el sarcasmo que está diciendo los jebuseos a David, tú no entrarás acá, pues aún quieres, los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Es un sarcasmo que están haciendo los jebuseos contra David. Vea, usted se va a venir contra nosotros, hasta los ciegos y los cojos lo van a acabar. Entonces, en ese contexto, uno entiende la frase de David ahora. Dice, entren y acaben con todos, con los cojos y con los ciegos, a ver si es que me van a parar. Y ellos no van a entrar a esta casa. ¿Sí? ¿Se están burlando de mí que cojos y ciegos no los puedo derrotar? Pues, aunque vivan cerca los jebuseos, de donde va a ser establecido mi reinado, aquí no van a entrar. ¿Cuáles ciegos y cuáles cojos? Los de los jebuseos. Ese es el pasaje, no dice que no pueden entrar a adorar. Sí, por favor, tengamos cuidado con esa interpretación. Yo creo que Piraquive leyó algo así, como descontextualizado. Ahora uno entra y dice, ¿qué esperanza pueden tener estos ciegos? O sea, ¿qué esperanza? Los marginan, no tienen trabajo, les dicen pecadores, les prohíben entrar al templo, no pueden hacer nada, les hacen el feo, no los miran, y uno dice, ¿qué esperanza pueden tener? Pero acá es cuando Mateo nos va a confrontar con estos dos ciegos. Devolvámonos a Mateo capítulo 9. Es una confrontada bastante fuerte con los ciegos. Los lectores que van desde Mateo 1 llegan acá y deben confrontarse con lo que hicieron los ciegos y decir, yo ni me había dado cuenta de eso. Noten. ¿Qué gritaban los ciegos? Versículo 27. Ten misericordia de nosotros. ¿Quién? Hijo de David. En el programa Mateo, él quería mostrar a Jesucristo como ¿quién? Como Hijo de David. Miren Mateo 1:1. Ahí está el título y el propósito de lo que va a hacer Mateo y nos va a explicar. Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, ¿qué? Hijo de David. Ahora, ¿qué hace Mateo? Yo les voy a mostrar por qué es hijo de David. Empieza, y llegó el rey y empezó a sanar toda enfermedad. Y llegó
Cristo como rey y empezó a enseñar a sus discípulos. Ahora, ¿quiénes pasaron este examen? Viendo todo lo que hacía Jesús o escuchando lo que hacía Jesús. ¿Quiénes? Los marginados. Hasta los que no podían ver. Imagínense ese choque. No, pero es que hasta estos que ni podían ver nos ganaron, no. Para un discípulo de Cristo, cuando les dice a hombres de poca fe, y ven, y esto es porque dicen hijo de David, momento, no lo habíamos cogido. ¡Claro! Mateo nos da pistas desde el comienzo y nosotros no las cogemos. O sea, nosotros tuvimos que llegar hasta donde los ciegos para detectar eso. O si no, no nos hubiéramos dado cuenta. Ahora, bueno, sí, pero ¿qué tiene que ver hijo de David? El título hijo de David es un título mesiánico. Representa al Mesías. En el Antiguo Testamento estaba la promesa de que se iba a levantar del linaje de David el Mesías. Y él iba a establecer un reino, pero un reino eterno. Entonces, los ciegos cogieron quién era Cristo Jesús. El Mesías. Él es el hijo de David. Él es el que ha sido prometido desde antes de los tiempos. Vamos a Jeremías capítulo 23. Solo voy a citar dos pasajes donde se anuncia que del linaje de David se va a levantar el Mesías, porque hay muchos. Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré ¿a quién? A David, renuevo justo, y reinará como ¿quién? El cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿A quién se refiere? Al Mesías. Jeremías capítulo 33, versículo 14. He aquí, otra vez, la misma fórmula. Vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Ahí viene, versículo 15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David ¿un qué? Renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Otra vez una referencia al Mesías. Ahora, hay muchísimas referencias al Mesías que ustedes pueden mirar en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en Amós, donde dice que de David, del linaje de David, se va a levantar un rey que se sentará en el trono, pero no es un trono que se queda ahí temporal, sino es un trono eterno, hablando del Mesías, hablando de Cristo. Ahora, recordemos que Israel esperaba un Mesías distinto al que realmente está profetizado en la Escritura. Era un Mesías político, un Mesías que iba a dar prosperidad terrenal prácticamente, un Mesías que iba a conquistar las tierras, la opresión. Y ese era el Mesías que estaban esperando Israel. Pero ese Mesías, descrito así, es una visión muy corta de lo que realmente es el Mesías. Esos hombres que esperaban a ese tipo de Mesías realmente no estaban mirando muy bien. Por eso nos confronta mucho que estos marginados, que no pueden entrar al templo, pero saben identificar al Mesías de una manera correcta. Y aunque no entraban al templo, y aunque tal vez escuchaban fragmentos de las Escrituras, ellos estaban esperando el Mesías con el mesianismo correcto. Noten que son unos ciegos con una mirada bastante clara. Son unos ciegos que realmente han entendido que el Mesías viene y es un Mesías distinto. Noten la petición de los ciegos. Vuelvan a Mateo capítulo 9, por favor. Y ahí vuelve Mateo a darnos un golpe certero a nuestra falta de fe y entendimiento de quién realmente era el Mesías. Noten que cuando dan voces dicen algo en especial. ¿Ten qué? Misericordia de nosotros.
Ellos entienden que el Mesías no es solo aquel que viene a establecer prosperidad espiritual, sino que es un Mesías que manifiesta la misericordia. Ahora, ¿quién manifiesta la misericordia a Israel? El mismo Señor. Y este Mesías viene a manifestar la misericordia. En el programa de Mateo también nos dice que es un rey que tiene misericordia, que es un rey que es compasivo. Y ellos entienden eso. Por eso ellos noten que el clamor de los ciegos es: ten misericordia y sé propicio a nosotros. Ellos no están diciendo: Señor, Hijo de David, sana nuestros ojos. No, ellos están clamando misericordia. Ellos necesitan ser receptores de la misericordia del mismo Dios, del mismo Rey sublime. Por eso el clamor es así. Ellos no dicen: Señor, necesitamos que nos des vista. No, ten misericordia de nosotros. Tú eres el Dios altísimo y necesitamos que tú te compadezcas de nosotros. Necesitamos ser receptores de tu gracia, de tu favor. Necesitamos que seas propicio a nosotros y te compadezcas. Ahora, pese a esa declaración que hacen los ciegos, quiero que noten algo ahí. Versículo 28. ¿Y llegado a qué? ¿Llegaron quiénes? Llegaron a él los ciegos. ¿Notaron algo ahí raro? Jesús se detuvo. Jesús se siguió y no se detuvo en ningún momento. Él escuchó el clamor y pareciera que los hubiera ignorado prácticamente. No dice: iba de camino, dos ciegos gritaron y Jesús dijo: sí, ¿me llamaban? No, siguió hasta la casa. Tardó su respuesta. ¿Y para qué tarda su respuesta Cristo? Para mirar su fe y su paciencia. Para mirar en un creyente una fe activa y perseverante. Una fe que sigue. Una fe que sigue aún ante los silencios y aún ante que el mismo Señor lo ignore. Ellos siguen. Ellos perseveran. Ahora la pregunta para ti es: ¿tú perseveras e insistes ante los silencios? ¿O arrancamos gritando y no seguimos? Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Y más? No me respondió, yo ya me quedo acá quieto. Noten cómo empieza el pasaje. Pasando Jesús de allí, ¿le qué? Siguieron. Le siguieron. Porque hay que aclarar esto. Muchos empiezan en la iglesia de una manera. Gritan con toda la seguridad: Señor, sálvanos. Señor, haz esto. Yo sé que el Señor es Salvador. Yo sé que el Señor es el Mesías. Incluso muchos alegan saber de memoria mucha doctrina. Pero ¿cuántos son verdaderos? ¿Sabes cómo se sabe cuál es genuino? Los que siguen. Esos son los verdaderos. No los que se quedaron gritando. Los que aún siguen. Los que se hacen discípulos. Esos son los verdaderos creyentes. Ellos pudieron haber gritado, bueno, no nos escuchó, y se hubieran podido ahí quedar sentados. Y hay muchos que gritan los primeros días que van a una iglesia: y el Señor, y gloria a Dios, y esto era lo que estaba buscando, ahora sí siento yo en mi corazón. Y a la hora de seguir el camino, hasta ahí llegaron. ¿Y por qué se fue, hermano? No, el Señor no respondió lo que yo quería. Tienes bastante fe. Estás como ciego. Ayer hablando con Camilo, nos surgió una pregunta en el texto: ¿y cómo llegaron hasta la casa? ¿No se preguntaron lo mismo? O sea, si eran ciegos, dice, y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. ¿Cómo sabían dónde era la casa de Cristo? ¿A dónde iba? Pues bueno, amados hermanos, aunque estos ciegos tenían una ceguera física, sus ojos de fe
les permitían ver los pasos de Cristo y seguirlos. Aunque físicamente no estaban viendo, su fe sabía hacia dónde iba Cristo. Si sabían que Él iba a venir, si sabían que Él era el Mesías, pues ellos sabían a dónde iba a ir Cristo y por eso le siguen. Y la pregunta es, ¿qué es más terrible? ¿Una ceguera física o una espiritual? Una espiritual. ¿Por qué? Porque muchos lo vieron caminar por sus ciudades, muchos lo vieron entrar a la sinagoga, muchos lo vieron entrar a varias casas, lo vieron cerca del mar, lo vieron entrando a una barca. Pero aunque físicamente lo vieron, en ningún momento lo siguieron. Y un hombre que ve al Señor y no lo sigue está desorientado y es peor que un ciego físico. Óyeme bien, si tú has visto al Señor y repudias el seguimiento, estás peor que un ciego físico. Eres un ciego espiritual. Amado asistente ocasional de la iglesia, que uno lo ve por allá cada 3 domingos, cada 4 domingos. Tú has visto a Cristo una y otra vez aquí en la iglesia. Lo has visto a través de la exposición de las Escrituras. ¿Qué esperas para seguirle? ¿Qué estás esperando? ¿Qué esperas para comprometer tus pasos a seguir las pisadas del Señor? Ahora te digo algo muy seriamente. Si para ti no es importante seguirlo, si para ti en tu prioridad de vida no está ser discípulo comprometido y miembro del reino de Dios, te tengo una mala noticia. Tal vez tus ojos espirituales no les ha resplandecido la luz del Evangelio. Así de sencillo. Simplemente estás sentado ahí, uno que otro domingo, cuando se te antoja venir, y tal vez tienes los ojos físicos bien abiertos, pero tu corazón está entenebrecido y ciego. ¿Cómo lo sé? Porque no sigues a Cristo. Clamar es fácil, hablar es fácil, pero seguirle. Ahí es cuando se conoce al verdadero discípulo. Ahí uno entiende, en medio de todos los discípulos de Cristo, aunque tenían a veces poca fe, ahí seguían. Iban siendo formados en el camino. Como el pastor Mauricio nos explicó en taller de Biblia hace 15, 20 días, el discípulo se formó en el camino. Entonces, ¿qué es más importante a veces? ¿Declarar y decir o seguir? Y le siguieron 2 ciegos. Noten 28, parte B. Y Jesús les dijo, ¿creéis que qué? Y ellos dudaron, les faltó fe, dijeron no, como que nos confundimos. ¿Qué dijeron? Sí, Señor. La confesión no se quedó en la identidad de Jesucristo como Mesías, sino que con esta pregunta queda claro el tipo de mesianismo que ellos estaban creyendo. Un Mesías que todo lo puede. Ellos identificaron a Jesucristo de una manera muy pero muy acertada. Ellos de una vez identificaron a Cristo como la esperanza de Israel, el Mesías correcto. Vamos a Isaías capítulo 35, versículo 1. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de ¿quién? De Jehová. La hermosura del Dios nuestro. Noten cómo sigue. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzados y no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os... Y aquí viene, versículo 5. Entonces los ojos
de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Apenas escuchan los ciegos la voz de Cristo pasando por ahí, ellos fortalecen las manos cansadas y afirman esas rodillas endebles y corren detrás de Cristo. Amén. Porque ellos saben que si son ciegos, el único que puede abrir sus ojos es Cristo el Mesías. Ellos la cogieron de una vez. Están hablando de uno que está anunciando el reino y sana toda enfermedad. Es el Mesías. Y los otros que están viendo, ¿quién será él? ¿Se acuerdan la pregunta de Juan, el Bautista? Vayan y le preguntan a Jesús si es el que había de venir. ¿Y Jesús qué le responde? Los ciegos son sanos, los cojos pueden caminar, los paralíticos son levantados. Ah, como que sí. Pero los ciegos, que están cortos de su vista física, ven claramente que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. La esperanza anunciada desde el comienzo del Evangelio. Aquel Mesías que nace de una virgen y que es llamado Jesús porque salvará al pueblo de sus pecados, pero también aquel que nace y es llamado Emmanuel porque es Dios con nosotros. Ahora, si recordamos atributos de Dios, hay uno que es la omnisciencia, hay otro que es la omnipresencia y hay otro que es omnipotencia. La pregunta de Cristo a estos ciegos es: ¿creen que puedo hacer esto? ¿Que puedo? Pues obvio, es el Mesías. Tú lo puedes hacer todo, tú eres Dios. Sí, Señor. Y la pregunta a tu vida, cuando estás pasando problemas, es: ¿crees que Dios te puede sacar de ahí? Como que a veces se nos olvida el poder de Cristo. Quiero que miremos un contraste antes de pasar a la respuesta de Jesús a estos hombres. Isaías 43, devolvámonos un momento. El Señor está haciendo un reclamo a Israel. Isaías capítulo 43. Dios está hablando acá que Él es el único redentor para Israel. Que solo en Él hay salvación. Y noten lo que pasa en el versículo 8. Sacad al pueblo que ciego, que tiene ojos, y a los sordos que tienen oídos. Pero si tienen ojos podrían ver. ¿Qué está diciendo? Que hay personas que tienen ojos, pero no reconocen a Jehová como el único redentor. Jeremías capítulo 5, versículo 21. Una vez más mostrándose Cristo como Dios, como redentor y salvación para Israel. Pero noten lo que dice 5:21 de Jeremías. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y ¿qué? Que tiene oídos y no oye. Pueden escribir esta cita y ya se las leo. Ezequiel 12:2 dice: Hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver, pero no ven. Tienen los oídos para oír, pero no oyen. Son un pueblo rebelde. ¿Qué concluimos con estos 3 versículos y muchos que hay en el Antiguo Testamento cuando habla de la ceguera del pueblo de Dios? Que rechazar la voluntad de Dios es la manera de describir la ceguera de una persona. Aquel que rechaza la voluntad de Dios, la voluntad salvífica en Cristo Jesús, está ciego. Puede que tenga ojos, pero no ve. Por eso pregunto, ¿qué es más terrible? ¿Una ceguera física o una espiritual? Espiritual. Porque pueden haber hombres que tengan una visión muy precisa, pueden ser hasta francotiradores, pero si ellos no ven la voluntad de Dios, que Cristo es el Salvador, están ciegos.
así sean francotiradores. Ahora miremos cómo describe Mateo la ceguera, tomando del Antiguo Testamento que la ceguera es aquel que rechaza la voluntad de Dios. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículo 16. El Señor está haciendo un llamado bastante fuerte a los fariseos, que se suponen son los líderes religiosos de Israel. Ahora, si son los líderes religiosos, ellos serían los que mejor estarían capacitados para identificar al Mesías. Entonces uno esperaría de ellos que vieran claramente la voluntad de Dios y se volvieran a ellos, o sea, que ellos vieran muy claramente. Versículo 16, vamos a ver cómo insiste el Señor con una palabra. ¿Hay de vosotros guías de qué? Ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. ¿Insensatos sí? Ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. ¿Necios sí? Ciegos. Porque ¿cuál es la mayor ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, no, guías de ciegos no, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Es un sarcasmo ahí bastante fuerte. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¿Fariseo qué? Ciego. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ahora uno se pregunta, ¿será que todo el grupo de fariseos eran ciegos físicamente? Cuando el Señor Jesús les dice ciegos, es porque rechazan la voluntad de Dios, porque tuercen las escrituras y las acomodan como ellos quieren. Si Dios les manifiesta que Cristo, en Él hay salvación y Él es el Mesías, ellos ven todo lo contrario, y al hacer eso se están volviendo ciegos. Dice un hombre, los fariseos se convierten en ciegos ante el Hijo de David que cura a los ciegos. En vez de ver claramente a Cristo como el Mesías y el Hijo de David, se están haciendo ciegos delante de Él, sin darse cuenta que Él es quien cura la ceguera y sin darse cuenta que Él es la voluntad de Dios encarnada, según Mateo y según toda la Escritura. Y ahora la pregunta para nosotros es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Tú lo estás viendo como aquel que manifiesta la voluntad de Dios? ¿Tú lo estás viendo claramente como el Mesías que todo lo puede? ¿Tú lo estás viendo como aquel Mesías anunciado desde el Antiguo Testamento? Si no lo estás viendo así, posiblemente, y lo más seguro, es que eres un ciego. Y estos dos hombres de fe ven mejor que tú. Ay, pero si ellos no pueden ver los colores de la naturaleza y eso, no. Ellos ven claramente quién es Cristo el Mesías. Y con eso les basta. Pero aún en la misericordia del Señor les responde con la sanidad de sus ojos, dice. Segundo punto, la respuesta de Jesús a estos hombres de fe. Mateo 9, versículo 29. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, o sea, para mí esta pregunta es muy confrontante.
porque realmente los ciegos están pasando una prueba si su fe era genuina o no. Porque si no hubieran tenido fe no pasa nada. Amado hermano, tú tienes la confianza en que Dios es tu ayudador, en que Dios es tu refugio, en que Dios y Cristo es tu roca, aquel que te consuela en momentos difíciles. Y yo te pregunto, ¿qué pasaría si el Señor te dijera, conforme a tu fe sea hecho? Acércate a clamarle a Él. Señor, estoy en este problema, en tu misericordia, sácame de esto, conforme a tu fe sea hecho. Uno no acaba de decir la frase, ayúdame, y ya está dudando. Nos queda bien el nombre de pusilánime. Amén. ¿Realmente creemos que Él puede hacer esto? Decirlo es fácil, pero creerlo. Quiero que miremos un momento un evento en Marcos. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 19. Recuerden que el maestro les llevó su hijo endemoniado con un espíritu mudo a los discípulos. Y mira Cristo como inicia en el versículo 19. Y respondiendo Él les dijo, oh generación, ¿qué? ¿A quién va eso? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Versículo 20. Se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Noten esto. Pero si puedes hacer algo, ¿pero si qué? Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Versículo 23. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Cómo es que creo, ayuda a mi incredulidad? ¿O creo o no creo? Esta versión no te deja claro el versículo 23, pero hay una versión que me fascina y casi todos traducen así. Reina Valera quiso traducirlo así, pero noten esto, versículo 22. Muchas veces lo he echado al fuego y al agua para matarlo. Lo ha echado. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y noten la respuesta de Cristo Jesús. ¿Cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? Y ahí sigue, para el que cree, todo es posible. O sea, el problema que yo pueda o no pueda, yo puedo. ¿Por qué? Porque soy omnipotente. El problema no está. ¿Tú crees que yo puedo hacerlo? Por eso la pregunta a los ciegos es eso. Por eso ellos responden, sí Señor. ¿Por qué? Porque ellos creen que Él puede. Y a veces nos acercamos diciendo, Señor, si tú puedes, ¿cómo que si puedo? O sea, ya ahí empezamos mal. Señor, tú sabes esta lucha con el pecado fuerte. Si puedes. Yo puedo. ¿Pero tú lo crees? Ahí es cuando nos acercamos en fe. Señor, yo sé que tú todo lo puedes. Por eso estoy en victoria y tú me vas a librar de esto. Yo ni te voy a preguntar si puedes. ¿Quieres? Esa sí sería la pregunta. Yo sé que todo tú lo puedes, pero ¿quieres?
ahora entraría bien la respuesta del padre: sí creo, pero ayuda a mi poca fe. Y nosotros a veces somos así. ¿Cómo que sí puedo? Señor, yo sé que sí puedes, pero ayúdame, porque es que a veces pasa el otro día y ya se me olvida que tú puedes. Ayuda a mi incredulidad. Versículo 30 de Mateo 9. Y los ojos de ellos fueron abiertos. ¿Estos hombres pasaron la prueba o no? Claro. Ahora quiero aclarar algo. El milagro no es proporcionado por la fe, sino es concedido a la fe. Es un regalo a esa fe. No es que sea por la fe, porque ¿quién ocasiona el milagro? Cristo es el que todo lo puede. Es un regalo a la fe de aquellos hombres. Un cristiano sin fe es un hombre ciego. No hay peor ciego que el que no quiera ver, dice el Cristo. No hay peor ciego que el que no quiera reconocer que Cristo todo lo puede. Estos hombres reconocen de una manera sincera su poder. Y grábate esto, amado hermano: la fe es una actitud que caracteriza a los discípulos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y por si los fariseos aún se creían mucho por tener ojos físicos y creerse hacer la voluntad de Dios, Cristo dijo: bienaventurados los que creen sin haber visto. ¿Qué es más importante? ¿Ver espiritualmente o ver físicamente? Espiritualmente. Entonces, si estás con gafitas, tranquilo. Con tal de que tus ojos de la fe miren a Cristo claramente, tranquilos. No se avergüencen. Tercer punto. Una recomendación de Jesús a estos hombres de fe, versículo 30. Parte A. Parte B, disculpen. Y Jesús les encargó rigurosamente, les dio muy detalladamente lo que tenían que hacer. ¿Qué les había dicho? Mirad que nadie lo sepa. Pero acá vienen estos hombres de fe que nos tenían muy felices, desobedeciendo. ¿Qué hicieron? Pero salidos ellos, guardaron silencio para que nadie lo supiera. Divulgaron la fama no con el vecino, por toda aquella tierra. Eran un poquito comunicativos eso. Si estaban gritando desde el comienzo, era obvio que iban a publicar eso. ¿A qué va con esto? ¿Y por qué Cristo le hace esa recomendación rigurosa? Recuerden que Cristo quería evitar una publicidad inapropiada. Recuerdan que en la casa de la suegra de Pedro, él, cuando ve a muchos enfermos que están viniendo, él dice: vámonos al otro lado, porque ya se estaba dispersando la fama de una manera errónea, donde veían el Mesías político y no el Mesías como lo muestra las Escrituras. Entonces, también Cristo no quería que se difundiera la fama por la envidia de los líderes religiosos, porque no era el tiempo de su muerte. Por eso Cristo le hace esas recomendaciones. Pero yo quiero que miremos un poco más allá de esa recomendación. Aunque nos miramos en el texto como lectores implícitos y nuestro modelo de fe sería el de los ciegos, los protagonistas acá no son los ciegos, como aprendíamos ayer con Abraham y con Isaac. El centro de este texto es Cristo. Mateo solo quiere apuntar al mesianismo de Cristo. Sí, estos hombres tienen una fe muy ejemplar, pero también nos dejan ver sus fallas.
Yo sé que hemos paseado hoy mucho por la escritura, gloria a Dios. Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4, versículo 11. Leamos el versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Mira la respuesta del Señor. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que qué? ¿Ve? Y al ciego. ¿No soy yo Jehová? ¿Quién es el protagonista cuando hay dos ciegos? ¿Quién permite que sean ciegos? El Señor. ¿Quién les dio la fe? El Señor. ¿Quién permitió que se fuera a la casa a seguirle? El Señor. ¿Por quién fueron sanos? Por el poder del Señor. ¿Quién es el poderoso ahí? Cristo. ¿Quién es el Mesías? Cristo. Entonces Mateo lo ha logrado de una manera exitosa. Miremos solo a Cristo. ¿Y cómo lo vamos a mirar? Como un todopoderoso Salvador. ¿Crees que puedes hacer eso? Claro, Señor. Tú lo puedes hacer todo. ¿Y por qué digo esto? Porque en el último versículo, los hombres que eran ejemplos de fe tuvieron una falla. Porque a veces tendemos a endiosar a estos hombres de fe, como mirábamos ayer en taller de Biblia, pero acá vemos que no hicieron caso. Amados, tenemos que ser consecuentes con nuestra fe. No solo en el inicio de la prueba, no solo en la transformación de la prueba, no solo en el desenlace de la prueba, en todo el tiempo debemos ser consecuentes con nuestra fe. Aún cuando hemos visto los resultados positivos en las pruebas, aún cuando aprobamos en las tempestades teniendo inmensa fe, la pregunta para ti es: ¿cómo sigues ahí? ¿O será que ahí descuidas la voz del Señor y no la atiendes? Sales de una prueba, sales victorioso y hasta ahí llegó. Te centras tanto, uy, soy victorioso y esto, y se te olvidan las recomendaciones del Señor. Si Él te dice que no hables, pues no hablas. Mirábamos en el discipulado con los débiles en la fe. ¿Coma qué? Coma callado, viva callado. Si el Señor te dice que no hables, pues no hablas. Y a veces en los resultados dejamos de escuchar al Señor. Aún en los resultados positivos, increíble. Pero nos olvidamos de la voz del Señor. Acá hay dos hombres que están tan felices con su resultado que yo creo que ni escucharon, y eso que les explicó rigurosamente. El Señor nos dijo que le dijera a Mateo: Pero quiero confrontar algo acá, amados. Aunque sea estos hombres, listo, ellos desobedecieron, pero ellos divulgaron la fama ¿de quién? De Jesús por toda la tierra. Y aquí viene el golpe fuerte. Pero hay muchos discípulos que les gusta divulgar sus triunfos a los cuatro vientos para construir a partir de eso su identidad. Hay muchos discípulos que les gusta gritar sus triunfos a los cuatro vientos para jactarse de sus victorias, no para que miren a Cristo, sino para jactarse de sus victorias, para sentirse seguros de su espiritualidad, o tal vez para sentirse aprobados por los hombres o por la misma iglesia. Les pongo un ejemplo. Facebook, 10 de la mañana. Estoy en una prueba de fe muy fuerte. Numeral, dame fortaleza. Numeral, me siento incrédulo. 10 y 15 AM, 15 minutos después, ya me siento re bien. Entré en oración y superé esta prueba. Numeral, me siento ungido. Numeral, soy un hombre de fe. Tus victorias con Cristo déjalas en el lugar secreto, y Él se encargará de hacerlas públicas, porque debes examinar
la motivación de tu corazón. Deja que Él se encargue de publicarlas. Deja que Él se encargue de poner momentos oportunos para hablarlo, sin que tú lo busques. Gloria a Dios, superaste la prueba, pero ¿para qué le anuncias a todo el mundo? ¿Para que crean en Cristo? Prédicale el Evangelio. Para los cuatro vientos, yo soy, mejor dicho, cero creyente. Numeral, cópienme a mí. Examinemos nuestro corazón en ello. Proverbios 26 dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y a veces noto que muchas publicaciones de triunfos en la fe son más como proclamando su propia bondad. Miren qué fuerte soy, miren qué hombre de fe soy. Utiliza el Facebook y las redes sociales si quieres para predicar el Evangelio, pero no para construir tu identidad de que eres súper espiritual ahí, porque el Señor ve la intención de tu corazón. Cuídate de eso, amado. Quiero cerrar con 3 aplicaciones. Nosotros, cuando Cristo nos salvó, tenemos un privilegio. Muchos de acá, todos de acá, también tenemos ojos físicos que están funcionando. Y la pregunta es, ¿cómo aprovechamos nuestros ojos físicos? ¿Los honramos viendo cosas que nos llevan a aumentar nuestra visión de fe? ¿O los usamos para cosas que son obstáculos para nuestra fe? Mira, tienes el privilegio de ver física y espiritualmente, pero ¿cómo estás utilizando tus ojos físicos? ¿A qué te dedicas a ver? ¿En qué quemas tus miradas? La idea de que tú mires físicamente es para afinar la mirada clara espiritual. Para eso es tu mirada. Entonces, ¿a dónde vas a dirigir tus ojos? A la palabra, a las cosas que edifican, no a perder el tiempo. Que tus ojos realmente sean un apoyo para tus ojos espirituales. Ahora, ¿no se han preguntado por qué 2 ciegos? Como sabemos, en el Antiguo Testamento, para testificar de un milagro, se necesitaban 2 testigos. Pero yo quiero hacer otra aplicación desde los 2 ciegos. Mateo siempre piensa en comunidad. Él es diádico. ¿Por qué hay 2 ciegos? Porque hay un tinte más comunitario. ¿Recuerdan? ¿Los ciegos tienen nombre? No, son innominados. Entonces, ¿quiénes se identifican ahí? Nosotros. Nosotros como comunidad son innominados para que los lectores vieran en este modelo su propia curación. Nosotros vemos la propia curación de que Dios abrió nuestros ojos y que nos quitó la ceguera espiritual que teníamos. ¿Cómo lo hacemos? Manera comunitaria. Mateo no quiso poner un ciego, no lo dejó introspectivo, puso 2 ciegos. Acá no hay un salvo, hay más de 2 salvos, hay muchos salvos. ¿Cómo vivimos esa dimensión comunitaria de la fe? ¿Cómo lo hacemos? Disfruta con el ciego que el Señor abrió los ojos y está a tu lado. Disfruta la comunidad. Háblale de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Acá sí lo puedes hacer. Y quiero cerrar para los amigos que nos visitan hoy. Y todavía no han postrado su corazón a Cristo Jesús. Yo te digo hoy, amigo que nos visitas y no conoces de Cristo Jesús, y tal vez de vez en cuando has escuchado, hoy has visto a Cristo a través de la predicación. Te lo he estado mostrando desde la mismísima voz de Dios. Y la pregunta para ti es, ¿lo vas a seguir o prefieres seguir en oscuridad? Amigo que me escuchas hoy, ven a la luz. No sigas desorientado.
Clama al Hijo de David, clama al Mesías, clama al Todopoderoso, al Salvador. Pídele que tus ojos espirituales sean abiertos. Y yo te tengo una noticia, realmente verás la luz y verás la vida. Verás realmente los colores de la vida, porque Cristo es vida. Jesucristo dijo, yo soy la luz. El que me sigue no andará en tinieblas, no será un ciego. Por eso ven a Cristo hoy y pídele que tu luz, que tu evangelio resplandezca en mi corazón. No quiero seguir como un ciego, Señor. Hoy te vi muchas veces, pero como que todavía no me llama la atención. Yo te clamo, Señor, que mi corazón se volque a ti en arrepentimiento, se volque a ti como la necesidad de estos dos ciegos. Tal vez yo no estoy entendiendo lo que está pasando, pero yo te pido, Señor, abre mis ojos espirituales, porque tal vez yo sigo ciego y no estoy viendo lo que estos dos ciegos sí están viendo. Abre mis ojos, te quiero ver como el Mesías, como el Hijo de David. Y si le clamas al Señor, Él te va a responder. Y si crees que Él puede hacerlo, Él te va a responder.